Muy buenas noches. Hace tiempo que no hablo enfrente de un micrófono, porque hace más de 10 años que estoy fuera de la política y había perdido la cabeza por 10 años en la política. Así que, antes que nada, quería felicitar a Benjamín de Yurre, al doctor Feigenblatt y al doctor Cisneros por sus nombramientos hoy, bien merecidos y mucha suerte. También quisiera reconocer a Manuel Corral, porque sentado ahí escuchando lo que dijo, verdad que nos conmueve a todos, porque es una cosa, yo como cubano, Ani como nicaragüense, sabemos lo que es pasar ese tipo de viacrucis, y es a través de liderazgo o a veces falta de compromiso del pueblo para tomar acción en un momento dado que nos lleva aquí al exilio. Y doctor, espero que siga con su causa y mucha suerte. A todos nosotros nos duele lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día. Ahora, para hablar un poco de la banca, que creo que es el tema que me tocó, y a esta hora los voy a poner todos a dormir porque no creo que es una cosa tan interesante como para tomar mucho tiempo. Pero la semana pasada estuve en Washington, estuve el martes y el miércoles reuniéndome con diferentes senadores y también representantes. Me pude reunir con los representantes aquí del sur de la Florida, casi todos republicanos, creo que eran todos republicanos. Curbelo, con Díaz Balart y con Ileana. Tocándole el tema de la banca, las necesidades en particular de los bancos comunitarios. También tuve la oportunidad, y fue la reunión más interesante que tuve, de reunirme con Elizabeth Warren. Elizabeth Warren hoy por hoy es la superestrella del partido, porque no veo a más nadie allá que esté en la vanguardia de tratar de mantener los principios que representa este partido y que desafortunadamente están siendo devastados en este Congreso, porque todo el legado que ha dejado el presidente Obama están poco a poco desmantelándolo. Y dentro de eso caen las nuevas leyes bancarias, lo que se llamaba el famoso Dodd-Frank, que vino después del 2008, cuando el sector financiero sufrió una crisis que en realidad no se había visto desde la gran recesión en los años 30 aquí en los Estados Unidos. Se puede debatir el qué causó esa crisis, si fueron los bancos que estuvieron dando demasiado dinero, si fue el sector hipotecario, el sector de bienes de raíces, o el hecho de que no teníamos leyes suficientemente fuertes como para poder sostener el sistema financiero. Yo me acuerdo, octubre 2008, estaba yo en otro banco de presidente y llamé al financiero de nosotros porque tocó que en ese día no hubo movimiento ninguno en el sistema bancario de los Estados Unidos. Ningún banco le prestó dinero a otro banco y ningún banco estaba tomando prestado de nadie. Se paralizó el sistema. Y a veces uno no reconoce bien lo que eso implica, porque se han tocado varios temas, se han salido varias películas, pero hay que vivirlo, porque lo que viene siendo la esencia de este país, que es un país capitalista. En un país capitalista se mueve a través de las finanzas. Y ver que en un día dado se paraliza todo y que no hay movimiento y que de pronto empiezan a caer los bancos, como cayó varios bancos en ese momento, from Lehman Brothers, tuvo varios otros que llevaban siglos como instituciones en este país, y que se tuvieron que reunir la Reserva Federal, la Reserva de Nueva York, los bancos grandes del país,
para tratar de llegar a un acuerdo a ver cómo mantenían el sistema a flote. Llegaron a varias conclusiones y pudieron en ese momento superar. Varios bancos tuvieron que asumir otros bancos. Bear Stearns, que había fracasado. AIG Insurance, que era una de las aseguradoras más grandes del país, también quebró. Así que en ese momento, si el gobierno no hubiese actuado, y mucha gente dijeron, bueno, déjalo que se caigan los bancos que tienen que quebrar, porque en realidad en este sistema, que es un sistema de libre mercado, si el banco quiebra, bueno, eso es asunto de ellos. El único problema es que esos bancos están atados a lo que viene siendo el gobierno, ya que los depósitos son garantizados. Y eso hubiera causado una crisis también para la tesorería de los Estados Unidos. Por lo tanto, tuvieron que llegar a un acuerdo de los bancos entrar y llegar a negociaciones y comprarse uno a los otros para mantener el sistema a flote. A la misma vez se le inyectó dinero al sector automotriz y se pudieron salir a flote. Eso fue muy criticado por los republicanos en aquel momento. La cosa es que años después, todo el dinero que se le prestó para ayudarlos se devolvió y se devolvió con ganancias. Así que fue una decisión correcta, pudieron mantener a salvo el sistema y nos pudo llevar entonces con un poco más de tiempo encabezar ciertas leyes. Ahora, obviamente el presidente Obama, que fue el que, aunque lo había comenzado Bush, Obama fue el que continuó con todo lo que se tuvo que hacer. Dentro de ese esquema entró la ley Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank la imponen para tratar de prevenir que sucediera de nuevo este tipo de acción. Dodd-Frank creó una serie de leyes para aumentar el capital de los bancos, para también proteger el consumidor a través del CFPB, el Consumer Financial Protection Bureau, y pusieron ciertas normas para tratar de asegurar que no sucediera de nuevo una crisis a ese nivel. Desafortunadamente, cuando se hacen leyes como reacción a un evento, lo que sucede es que no siempre son leyes son leyes que tienen consecuencias que no se habían previsto. Y parte de las consecuencias que existieron es que aumentó el costo para poder operar a un banco a unos niveles bastante fuertes. El requerimiento de capital se fue elevando, aumentaron las examinaciones de los bancos y todo para tratar de proteger el sistema. Lo curioso es que este sistema ya había tenido leyes que lo protegían, que había sido en los años 30, después de la recesión, se puso lo que se llama Glass-Steagall. Y eso había sido una ley que dividía y separaba a los bancos de inversiones de los bancos comerciales. Los bancos comerciales siempre habían tenido el apoyo a través del FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, había tenido el apoyo para todos esos depositantes que tenían más de $100,000 en una cuenta. Se aumentó después de esta recesión a 250,000, ya los tiempos habían cambiado. Pero esa ley que la quitó desafortunadamente Bill Clinton en el año 97-98, más que nada por presión y para apertura, porque en aquel momento querían que todo ciudadano pudiera adquirir su propia casa, que es vamos a decir, una cosa fundamental para todo ser humano, y especialmente aquí en los Estados Unidos, donde siempre se habló de tratar de conseguir la capacidad de personas de tener sus propias casas. Desafortunadamente, con el cambio de esa ley,
permitió que los bancos inversores y los bancos comerciales podían unirse. Los bancos inversores son bancos que toman mucho riesgo, invierten en moneda extranjera, invierten en lo que se estuvo haciendo, que era convirtiendo en bonos las hipotecas que se estaban haciendo a través del mercado, y eso se convirtió en un tipo de inversión que se estaba cambiando en el propio Wall Street. Eso creó un problema donde ya tienes bancos comerciales, bancos inversores, los permiten que se puedan integrar, y por lo tanto pasa el gobierno ahora a también asegurar esos depósitos de estos bancos que estaban tomando riesgos mucho más altos de lo que está normalmente supuesto a tomar un banco comercial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene la crisis, y esta crisis que hay 20 razones por cuál se sucedió, en parte ya todas estas hipotecas que se habían puesto, se habían dividido, se habían vendido y se podían vender y comprar en el mercado, llevó a que se perdió un manejo de control en el mercado. Creció demasiado y había demasiado velocidad en esas ventas. Cuando empieza a caer la economía, no había manera de poder agarrar y dominar esa economía. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer el gobierno es intervenir y apoyar a todos estos bancos grandes. Tuvieron que apoyarlo, pudieron salvar a algunos, pero lo tuvieron que hacer por el cambio que se había hecho de dejarlos integrarse. Eso causó un gran daño al país. Para tratar de contrarrestar eso surge la ley esta de Dodd-Frank. La ley de Dodd-Frank empieza a poner controles a estas nuevas instituciones, y una de las cosas que sí pone es un control a los bancos que se llaman too big to fail, o demasiado grandes para poder quebrar. Y hoy por hoy eso es uno de los problemas serios que tiene la ley, porque implica que estos bancos que han seguido creciendo, que siguen, porque no han parado, al contrario, han crecido a niveles que han superado el 2008. Eso quiere decir que si sucede de nuevo, el gobierno va a intervenir de nuevo y tratar de manejarlos. Actualmente, y para actualizarlo, y quise dar eso como términos de background, actualmente lo que está presentándose en frente del Congreso es una ley que se llama el Choice Act, que el Choice Act lo que empieza a hacer es quitar ciertas normas que pusieron el Dodd-Frank. Y Dodd-Frank es nombrado por el senador Dodd de Connecticut y Barney Frank, que era legislador de Massachusetts. Ninguno de los dos banqueros y ninguno de los dos sabían lo que estaban haciendo, simplemente fue una reacción para tratar de congraciarse con el pueblo y que estaban haciendo algo. Dodd tuvo que irse porque tuvo ciertas irregularidades bancarias, y el señor Barney Frank decide retirarse. Pero lo que están tratando de hacer ahora el gobierno de Trump, que es un gobierno que está bastante aliado a lo que viene siendo Wall Street, y aunque todo el mundo habla así que hay que ayudar a los bancos comunitarios, hay que ayudar a los bancos pequeños, la realidad del caso es que el enfoque ha sido hacia los bancos inversores, Wall Street, que después que dijo que él iba a, y no sé cómo rayos se dice en español, pero drain the swamp, lo que ha hecho es que, sí, limpiar el pantano, ¿verdad? Que quería limpiar el pantano, lo que ha hecho es que ha llenado el pantano de tiburones y cocodrilos, porque ahora lo que está manejando todo eso viene siendo las firmas de Goldman Sachs, las firmas grandes, y hemos visto como la Casa Blanca por primera vez en la historia, por lo menos la historia que yo conozco de, vamos a decir, de los años 50 hacia acá, se ha convertido en
una Casa Blanca que parece más los gobiernos de nuestros países que aquí en los Estados Unidos, donde se están intercambiando y negociando a unos niveles sin precedentes y empujando sus propios negocios, porque el presidente en realidad no ha vendido sus negocios y al contrario sigue teniendo mucha ventaja por su asociación. Pero esta ley se está tratando de enmendar y el Choice Act lo que va a hacer es tratar de quitarles un poco de lo que viene en la parte del CFPB, que es la parte de los consumidores, rebajar un poco las restricciones con ciertas cosas como los bancos cuando dan una hipoteca tienen que en 3 días darte un estimado de cuáles van a ser los gastos de uno. Te lo tienen que entregar si hay un fallo porque un paquete que enviaron a través de FedEx no se incluyó, ya eso es un problema. O sea, tomaron una ley que pudiese ser mucho más simple, la complicaron a un nivel que aunque yo estoy de acuerdo que hay que proteger el consumidor, yo mismo se lo había dicho a Elizabeth Warren, no esta vez, pero hace un par de años atrás cuando ella estaba enfrente del CFPB, le dije, mira, si yo le voy a prestar a una persona que no sabe que me tiene que repagar el préstamo, porque eso hay que explicarse en los papeles, que no sabe lo que es la tasa de interés y lo que implica la tasa de interés y que con la tasa de interés si hay algún otro gasto sube un poco. Si yo tengo que prestar a una persona que no sabe lo que eso implica, en realidad yo no creo que eso es un buen riesgo para darle un préstamo. Y empezaron a meter cosas que empezaron a encarecer. Tomaron también todo el que ha mandado un giro a sus países, a Latinoamérica. Antes, si uno va a Western Union o si ibas a un Rapigiro o cualquiera de estos sitios, desafortunadamente eran garroteros, te cobraban, ibas a mandar un giro de $200 y te estaban cobrando $15, $20 por ese giro, si no más. Trataron de poner leyes para que tuvieran que decir cuánto te iban a costar esas cosas. Desafortunadamente fueron leyes tan complicadas que el costo de tratar de supervisar eso, tanto como la supervisión de las hipotecas, empezó a implicar que si un banco cometía un error, te metían unas multas extremadamente severas. Tienes que tener una persona adicional que te esté revisando todas estas regulaciones. Lo que hizo fue que aumentó el costo a los bancos. ¿Y qué es lo que sucede? El banco le pasó el costo al consumidor. Así que aunque uno se pensaba que iba a estar logrando algo, la realidad del caso es que no lo hizo. Las leyes que están entrando ahora, que se van a presentar, se iban a presentar en junio, pero ¿qué es esto del Choice Act? Que va a rebajar lo que se requiere en términos de capital, porque si uno opta por tener más de 10% de capital en contra de los balances de uno, te daban relajaban las normas un poco. Pero eso también tenía tantos agujeros que los únicos que estaban en realidad sufriendo esa pena eran los bancos pequeños y los bancos grandes seguían creciendo. Así que están tratando con ese del Choice Act y el Durbin Amendment, que el Durbin Amendment es una cosa, cuando uno paga un supermercado y usas la tarjeta y pasan la tarjeta por la terminal, hay una pequeña comisión implícita en eso. Antes esa comisión iban a los bancos. Como parte del Dodd-Frank, esa comisión ya no pasa a los bancos, sino la comisión pasa ahora a la tienda que está haciendo la transacción. Los bancos han estado criticando eso porque en realidad cuando hay una pérdida y te pasan un débito a tu cuenta, no es la tienda quien responde a esa pérdida, si es un fraude, sino es el banco quien responde, pero a quien le están dando esa comisión es a las tiendas, y eso fue porque las tiendas estuvieron sufriendo también, y fue un tipo de negociación que es usual en Washington. Suceden muchas cosas que uno no reconoce para poder mantenerlos a ellos también contentos y que apoyaran otras leyes que estaban pasando
le entregaron ese pequeño regalo, ¿okay? O ese regalo hoy por hoy representa para estas tiendas alrededor de 8 billones de dólares en ingresos adicionales. Pero como las tiendas siguen perdiendo dinero por esto del internet y comprando las cosas electrónicamente, están pidiendo que no le afecten mucho, que no le quiten esto, y por lo tanto me dijeron que no iba a pasar. Ahora, en la reunión que tuve con Elizabeth Warren esta semana pasada, ella dijo una cosa muy interesante. Bueno, uno, que el Dodd-Frank, ella no va a apoyar ningún tipo de cambio a la ley. No porque no le hace falta, pero como toda política, si abren la puerta un poquito, lo que se le va a colar por ahí va a ser una tormenta y no quieren abrir. Porque a no ser que estuvieran los republicanos dispuestos a negociar una cosa que fuese balanceada, cosa que ella no cree que va a suceder, especialmente con el clima que existe hoy en Washington, donde en realidad no se hablan unos a los otros. Y me decían que es triste, antes podían salir a almorzar, a cenar juntos, ya eso pasó a la historia, ni se hablan, ni socialmente, que eso desafortunadamente en la política... a mí siempre me dijeron que era el arte de la negociación, pero eso ha pasado a la historia. Por lo tanto, lo que sí ella dijo que sí necesitaba modificarse y actualizarse un poco es la ley del BSA, del Acta Patriótica, donde está todo lo que implica el lavado de dinero y dinero de terrorismo. Esas leyes, y a mí sinceramente como banco pequeño me importa tres pepinos lo que hagan con Dodd-Frank, porque a mí no me afecta, porque eso es para instituciones monstruosas. Que yo empecé con JP Morgan Chase, pero yo siempre digo que la carrera mía, yo he tenido el gran honor de empezar en el banco más grande y terminar en uno pequeño, así que yo no sé qué dirección yo estaba tomando, pero reconozco que los bancos grandes en realidad son los que tienen beneficio de estas leyes. Los bancos pequeños no la tienen y por lo tanto a mí me importa poco lo de Dodd-Frank. Pero viviendo en el sur de la Florida, lo que representa en costo el BSA AML, que del Acta Patriota, es un costo inmenso. Hay un banco actualmente aquí en la ciudad, un banco de 1 billón y algo, que se ha gastado porque le pusieron una orden regulatoria por estar por un programa de BSA que no es tan fuerte porque tuvieron ciertas deficiencias. Ya llevan 50 millones de dólares en gastos en promedio de 4 años tratando de limpiar este problema, y en realidad no es porque había nadie lavando dinero ni nadie haciendo terrorismo, pero en las normas que ponen, y ese es el costo grande que se le está pasando a los bancos, que ahora está pasándose al consumidor. El banco mío tiene 365 millones de dólares en activos y 40 millones en capital. Anualmente la rentabilidad es de entre 2 a 3 millones de dólares. Y tengo 85 empleados. A mí me cuesta $1 millón ese departamento que no me da un kilo al banco. Por lo tanto, ese costo nos mantiene a todos nosotros o bien pasándole el costo adicional al consumidor, o estamos constantemente pidiéndole más y más información. Todos ustedes que han tratado de abrir una cuenta de banco aquí te hacen tantas preguntas que te piensan que te están proponiendo matrimonio, porque quieren saber el todo de lo que hay. Y yo lo tengo que hacer, y en realidad termino con un cliente que se va amargado, disgustado y con una experiencia muy negativa, que es lo último que uno quiere hacer cuando estás tratando de ampliar y crear su cliente. Así que las leyes que están pasando actualmente en la banca es tratar de balancear un poco el riesgo que trae a la economía, pero a la misma vez darle un poco más de apertura a los bancos, especialmente a los bancos pequeños, y ver cómo pueden quitarle a los bancos grandes la habilidad de que si ellos pierden dinero y están en cuestión de quiebra, que sea asunto de ellos y que no impacte al consumidor ni al contribuyente norteamericano. Esos son en realidad lo que está sucediendo. Es la ley más importante que hay, que es el repeal de la ley de Dodd-Frank.
Y básicamente, perdonen si me pasé, pero empecé a hablar aquí y yo no sabía dónde rayos terminar. Bueno, muchísimas gracias. Espera muchísimas gracias. Sí, un momentito, ya va. Muchísimas gracias al señor Cruz. Perdón si le puedo pedir que se quede unos minutitos más aquí con nosotros para ver si hay preguntas y respuestas. Pero yo quería hacer una también. Yo le quiero hacer una también. Diga. Ok, como venezolana, es importantísimo todo esto que ha estado hablando. Y una de las cosas que se está hablando en Venezuela es el problema de la repatriación del dinero de los corruptos. Correcto. Ok, cantidad de los venezolanos que estamos aquí, y también lo saben ustedes, de dinero que no es habido de fuente legítima, que ha llegado a los bancos en los Estados Unidos de gente de 24 años con 100 millones de dólares y no tenían en su casa sino una casa con un baño, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? ¿Es eso factible? Se habla de congelar los bienes y se habla de la posibilidad de repatriación de ese dinero, que es la esperanza que tiene Venezuela para reconstruir. Y ahorita le dejo mi pregunta y después entonces viene la siguiente pregunta. ¿Saben? Es una pregunta bastante interesante porque el sector mío de residencial, tengo creo que 100 millones de dólares en préstamo, 80% es venezolano y casi todos están en la esquina del Doral al lado del basurero, así que es impresionante. Y las casas están en $1 millón, una cosa así, porque la demanda ha sido tanta que ha sido fuerte. Pero el problema que hemos tenido es verificar las fuentes de ese dinero. Nosotros tratamos de ser muy exclusivos a quién dejamos entrar, por lo tanto tenemos que hacer tantas preguntas para llegar a ver la proveniencia de ese dinero. Pero de vez en cuando sí me llegan personas. Los otros días me llegó una persona que tiene una casa en Miami Beach de $7 millones, tiene un lote en Miami Beach de $7 millones. Venía a pedirme para comprarse un yate, creo que estaba pidiendo 3 millones por el yate, quería financiar, y tenía otro yate que la tenía en la Romana. Entonces, a mí me lo vi un poco sospechoso cuando me entró con la colita de caballo, que ya no se usa de entrada, pero también con una camisita de estas de un poco chula con la cadena y el asunto. Y yo decía, bueno, pero me lo trajeron a mí, yo tenía que sentarme y ver y darle el respeto que se merece que entra a mi oficina. Y le empezamos a hablar, bueno, ¿y usted qué hace? No, que yo manejo contratos contratos de petróleo entre PDVSA y el SIC y esto y lo otro. Y dice, muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva en esto? Y me dice, no, llevo como 4 años. Oh, sí. Bueno, ¿y qué hacía antes de...? So my question is, do you think the risk environment is actually more risky now of a financial collapse than it was prior?